Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio del tema de continuidad de una función. Veamos, nos piden que determinemos el valor de a y b para que la función sea continua en todo su dominio. Como podemos apreciar, es una función por tramos. 3 funciones son las que corresponden a esta función. Entonces, en primer lugar, para poder determinar el valor de a y b para que la función sea continua, entonces nosotros vamos a considerar que la función es continua. Entonces, si la función es continua es porque cumple 3 condiciones importantes. La primera condición es que el valor de f en el punto de análisis existe. Primera condición para que una función sea continua. La segunda condición es que el límite del valor de f de x cuando x tiende al punto de análisis también debe de existir. Esto significa que los límites laterales de f de x cuando x tiende a por la izquierda debe ser igual al valor del límite de f de x cuando x tiende a ser a por la derecha, ¿no? Al punto de análisis. Si estos dos son iguales, si estos dos límites son iguales, por lo tanto el límite existe. Y finalmente la tercera condición que cumple o que debe de cumplir es que f de a debe ser igual al límite de la función f de x cuando x tiende a ser a. Sin embargo, nosotros estamos considerando de que la función es continua para poder hallar los valores de a y b. Entonces, para eso, el criterio más importante o más relevante para nosotros va a ser el segundo criterio. ¿Está bien? El segundo criterio para poder encontrar los valores de a y de b. De esta manera, entonces diremos que la función, al ser continua, podemos hacer esta comparación o esta igualdad entre los límites laterales en el punto de análisis. ¿Cuáles serán los puntos de análisis? Bueno, los puntos de análisis serán el punto menos 2 y el punto 2. Esos serán los puntos de análisis. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente tener en cuenta la segunda consideración. ¿De acuerdo? Vamos a borrar un momento esto, luego de haber explicado justamente el criterio de continuidad de una función. Y lo que vamos a hacer ahora es utilizar el segundo criterio, pero para los puntos de análisis. Primero, vamos a colocar acá para x igual a menos 2. Entonces, ¿qué debe suceder para x igual a menos 2? Para x igual a menos 2 debe suceder que el límite de f de x cuando x tiende a ser 2 por la izquierda, a menos 2, perdón, por la izquierda, debe ser igual al límite de la función f de x cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Entonces vamos a analizar primero este punto. Muy bien. Entonces, aquí x tiende a menos 2 por la izquierda. Quiere decir que son valores menores a menos 2. Por lo tanto, la función que vamos a tener en cuenta será esta función que ustedes ven acá. X cubo menos x cuadrado menos 4x más 4 sobre x más 2. Debido a que estamos haciendo el análisis cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. O sea, para valores menores a menos 2. Entonces aquí sería el límite de esta función x cubo menos x cuadrado menos 4x más 4 sobre x más 2. Cuando x esto es igual a menos 2 por la izquierda. Muy bien. Y esta expresión, entonces, al momento de reemplazar el menos 2, nos quedaría de la siguiente manera. ¿No? Al momento de reemplazar el menos 2 sería menos 2 al cubo menos menos 2 al cuadrado menos 4 menos 2 más 4 sobre menos 2 más 2. Ahora, si ustedes se fijan bien, acá nos va a salir 0 entre 0. Por lo tanto, esto es una indeterminación. Al ser una indeterminación, tenemos que eliminar la indeterminación justamente para poder calcular el valor del límite. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Límite, cuando x tiende a menos 2 por la izquierda,
Aquí, por ejemplo, lo que tendríamos que hacer sería factorizar, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar el método de factor por partes aquí, ¿no? Por ejemplo, estos dos primeros y estos dos primeros. O podemos utilizar también lo que es la factorización por el método Ruffini, ¿no? Como ustedes crean conveniente. Por ejemplo, aquí, si factorizo x cuadrado, por ejemplo, aquí x cuadrado para los dos primeros términos sería x menos 1. Y aquí, por ejemplo, vamos a factorizar menos 4. Me quedaría entonces x menos 1. ¿Ven? Acá hay un factor común que vendría a ser el x menos 1 y me quedaría x cuadrado menos 4 únicamente, ¿no? Este de acá y este de acá me quedaría, porque estoy factorizando el x menos 1. Y finalmente esto podría ser x menos 1 y acá tengo una diferencia de cuadrados. Esto vendría a ser x más 2 por x menos 2. Por lo tanto, acá estaría la expresión ya factorizada, ¿no? La expresión factorizada vendría a ser entonces x menos 1, x más 2 por x menos 2. Dividido esto entre x más 2. Entonces, de esta manera, podemos observar nosotros que estos dos se van a simplificar, ¿cierto? Y nos quedaría únicamente entonces el límite de x menos 1 por x menos 2, cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Muy bien, reemplazando el valor de 2, de menos 2, acá tendríamos entonces menos 3. Menos 3 y acá tendríamos menos 4. Multiplicando menos 3 por menos 4, menos por menos es más, y 3 por 4 sería 12. Ese sería el primer resultado, ¿cierto? Para el caso del límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Ahora, el otro caso, ¿cuál sería? Sería el límite de f de x cuando x tiende a ser menos 2, pero por la derecha. Bien, esto debe ser igual entonces a el límite. ¿De qué función? ¿Qué función es la que vamos a tener en cuenta cuando se acerca a menos 2, pero por la derecha? Es decir, para valores mayores a menos 2. Para valores mayores a menos 2, acá tenemos x mayor o igual a menos 2. Vamos a usar esta función que vemos acá. Entonces, vamos a utilizar aquí esta función y vendría a ser de esta manera, ¿no? Acá sería entonces ax cuadrado menos 2b por x más 1. Y acá tendríamos entonces cuando x tiende a ser menos 2 por la derecha. Muy bien, reemplazamos el valor de x por menos 2 y sería a menos 2 al cuadrado menos 2b por menos 2 más 1. Resolviendo esto sería 4a más 4b más 1. Muy bien, esto quedaría ahí. Pero recuerden que estamos analizando para x igual a menos 2. Ya hemos analizado los límites laterales. La condición para que sea continua, teniendo en cuenta que estamos considerando que es continua, por lo tanto los límites laterales deben de ser iguales. Y si los límites laterales son iguales, por lo tanto acá tendríamos nuestra primera igualdad, ¿no? Que vendría a ser 4a más 4b más 1 igual a 12. Esta sería nuestra primera ecuación. Vamos a ponerle aquí un nombre. Vamos a ponerle aquí que esto va a ser nuestra primera ecuación. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer ahora es, ya hemos analizado para x igual a menos 2, ahora vamos a analizar para x igual a 2. Para x igual a 2 vamos a utilizar nuevamente la segunda condición, debido a que estamos indicando que la función es continua, ¿no? Supuestamente continua. Entonces la segunda condición, que es la existencia del límite, debe de darse también para el punto 2. Muy bien. Entonces vamos a borrar nuevamente esto, que ya lo hemos, que ya lo hemos analizado. Entonces vamos a hacer ahora el análisis para
x igual a 2. ¿De acuerdo? Este tipo de ejercicios, cuando nos piden hallar el valor de a y de b, siempre hay que tener en cuenta la segunda consideración de existencia de la continuidad de una función, debido a que hay una igualdad de por medio. En esa igualdad, que son justamente los límites laterales, es la que nos va a ayudar a poder obtener ecuaciones y así poder obtener los valores que nos están pidiendo. Muy bien, en este caso entonces vamos a analizar para x igual a 2. Entonces, para x igual a 2 sería lo siguiente, ¿no? Límite de la función de f de x cuando x tiende a ser 2 por la izquierda. Entonces, para esto, ¿qué tipo de función vamos a usar? A ver, que tiende a ser 2, pero por la izquierda. El 2 es este de acá. 2 por la izquierda, o sea, valores menores a 2. Acá están los valores menores a 2. X menor o igual a 2. Por lo tanto, esta sería la función. La función sería acá el límite de ax cuadrado menos 2b por x más 1 cuando x tiende a ser 2 por la izquierda. Muy bien. Reemplazando el valor de x por 2, entonces sería acá a por 2 al cuadrado menos 2b por 2 más 1. Finalmente esto se convierte en 4a menos 4b más 1. Muy bien. Ahora vamos con el segundo límite lateral. Límite de f de x cuando x tiende a ser 2, pero por la derecha. ¿De acuerdo? Entonces acá sería límite cuando x tiende a ser 2 por la derecha. ¿Qué función vamos a usar cuando nos acercamos a 2 por la derecha? Es decir, cuando tengo valores mayores a 2. Entonces vamos a usar esta tercera función que vemos acá. Esto estaría dado por x al cuadrado menos 13x más 22 sobre x menos 2. Muy bien. Lo que tendríamos que hacer aquí es reemplazar el valor de 2. Pero reemplazando el valor de 2, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener 0 entre 0, es decir, vamos a obtener una indeterminación, y esto no es posible. Tenemos que eliminar la indeterminación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es aquí factorizar la expresión para justamente eliminar la indeterminación. Por ejemplo, aquí ¿qué tenemos? Podemos usar aspa simple, ¿no? Para poder usar aspa simple, acá por ejemplo podría ser x menos 11 multiplicado por x menos 2. Esto sería la factorización de esta expresión. Entonces, vamos a copiar su forma factorizada, x menos 11 por x menos 2 sobre x menos 2. Acá podemos simplificar el x menos 2 con el x menos 2 y simplemente nos quedaría, en este caso, x menos 11, ¿no? Vamos a poner acá, nos quedaría el límite de x menos 11 cuando x tiende a ser 2 por la derecha. Reemplazando el valor de x por 2, sería entonces 2 menos 11, sería menos 9. Por lo tanto, estos dos límites laterales deben de ser iguales. Entonces diremos acá que 4a menos 4b más 1 debe ser igual a menos 9. Y aquí estaría pues nuestra segunda ecuación, ¿no? Tenemos acá un sistema de ecuaciones justamente para el análisis en el punto menos 2 y en el punto 2. Entonces, de este sistema es que vamos a determinar los valores de A y de B. Lo que vamos a hacer acá es restar, ¿no? Podemos sumar simplemente, ¿no? También sumamos acá, por ejemplo, la ecuación número 1 más la ecuación número 2 para poder eliminar una de las variables. En este caso vamos a eliminar el valor de b, ¿no? Al sumar, ¿qué sucede acá? Acá nos va a dar 8a. Esto de acá se va a eliminar. Nos va a quedar acá más 2 igual a 12 menos 9. Esto de acá es 3. Entonces, el valor de a, en este caso, va a ser igual a 1/8. Ya tenemos el valor de a que vale 1/8.
Ahora lo que tenemos que hacer simplemente es reemplazar. Reemplazamos a igual a 1/8 en la ecuación, puede ser en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Vamos a poner en la ecuación 1. Entonces, lo que vamos a obtener aquí es que el valor de B sea igual a 21/8. Entonces, de esta manera hemos encontrado los valores de A y de B, siendo f de x una función continua. Muy bien, retomando entonces lo que hemos hecho es, en primer lugar, cuando nos piden determinar el valor de A y de B para que la función sea continua, consideremos que la función es continua. Y si la función es continua es porque cumple 3 condiciones, de las cuales el más importante va a ser la segunda condición. ¿Cuál es esa segunda condición? La segunda condición es que el valor del límite de la función de f de x, cuando x tiende al valor de análisis, exista. Y para que esto exista, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que sus límites laterales, el límite de f de x, cuando x tiende a ser a por la izquierda, debe ser igual al límite de f de x, cuando x tiende a ser a por la derecha. Esto es lo que hemos hecho. Hemos usado la segunda condición para tener acá una igualdad y finalmente dos ecuaciones, porque hemos analizado en el punto -2 en primer lugar y luego en el punto 2. Hemos obtenido dos ecuaciones, un sistema, y así hemos encontrado los valores de A y de B. Muy bien, jóvenes, espero que haya sido de su agrado. Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.